Hubo un sabio que hizo lo siguiente. Supongamos que acá vamos a dibujar esto que supuestamente es la gran pirámide de Keops, en Egipto. Y yo quiero calcular la altura de la gran pirámide, cosa bastante difícil, ¿cierto? Entonces, pero los matemáticos y los sabios griegos eran acá está la perspectiva, me está matando un poco la perspectiva, pero tendríamos que no considerar que haya perspectiva, ¿cierto? Para, para que no sumes el mejor problema del mundo. Bueno, acá tengo la pirámide, vamos a quitarle la perspectiva en este enfoque, ¿cierto? Y supongamos que a una cierta altura de la tarde, ¿no? Los rayos del sol, el sol está, vamos a suponer que el sol está por acá, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que sea un puntito el sol para no hacerlo tan complicado. Los rayos del sol a una cierta hora de la tarde vienen por acá. Bueno, vamos a suponer que los rayos del sol vienen acá, la cúspide de la pirámide, y acá hay una sombra. ¿Sí o no? Hay una sombra. Vamos a dibujarlo así en línea recta para que no sea tan complicado el asunto. Acá vamos a suponer que hay una vertical, ¿no? Que no lo miremos en perspectiva, lo miramos como al ras del suelo. Y acá está la punta de, digamos, acá hay un ángulo recto, un ángulo recto. Esta es la altura de la pirámide. Y yo quiero calcular la altura de la pirámide. Con una medición súper básica, yo quiero sacar la altura de la pirámide. Y uno dice, bueno, no debe ser fácil saber la altura de semejante monstruo de piedra. Entonces, el Sol está muy lejos. Acá no parece estar tan lejos, pero está muy lejos. Como está muy lejos, suponemos que los rayos del Sol vienen paralelos entre sí. Por el hecho, así que no voy a dibujarlo de otra manera, los rayos del Sol, si no va a ser un problema, ¿o no? Los rayos del Sol van a estar paralelos. Entonces voy a hacer acá, ¿qué hizo un sabio griego? Tales de Mileto, creo que fue. Agarró y con un sencillo bastón que él usaba, el bastoncito lo puso vertical, ¿cierto? A la misma hora, y por lo tanto los rayos del sol vienen con la misma inclinación. Entonces acá vamos a hacer a ojo, espero que me salga, pero tiene que salir paralelo, ¿o no? Paralelo al otro rayo del sol, ¿cierto? Entonces, los rayos vienen paralelos porque el Sol está muy lejos y como está bueno, no infinitamente, pero está muy, muy lejos, vienen los rayos paralelos. Y por lo tanto, acá tengo el bastón, ¿cierto? Ahí voy a mover. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que el bastón, bueno, por supuesto que no está a escala esto, ni nada, debería estar a escala. Vamos a alargar el bastón del sabio. Entonces, midiendo la sombra de la pirámide a una hora del día, ¿cierto? Se puede sacar por semejanza de triángulos. Ahora vamos a ver cómo trabaja la semejanza, ¿cierto? Acá tengo, ahí voy a dibujar. Acá tengo, esta es la longitud de la sombra, ¿cierto? La longitud de la sombra, vamos a poner un número cualquiera. Supongamos que la sombra medida desde la cúspide, de una línea imaginaria que une la cúspide con la horizontal, sería medio complicado también cómo medirlo, pero habría que verlo, y supongamos que lo puedo medir en el suelo, lo puedo medir, ¿cierto? A una cierta hora del día lo puedo medir. Supongamos que eso sea, no sé, 250 metros, la sombra que proyecta la gran pirámide. Y el callado, qué sé yo, el callado se llamaban estos bastones que usaban los sabios, los viejos griegos. Callado este, supongamos que tenga 90 centímetros, o sea, 0,90 metros, ¿no? Y bueno, entonces, obviamente, ¿qué te falta? ¿Acá tenés una semejanza o no? Tenés una semejanza, porque hay, por un lado, este triángulo, lo vamos a sombrear acá. Lo vamos a sombrear acá. Este triángulo que está acá es semejante con este triángulo grande de acá. Uy, qué feo me está saliendo esto, ¿o no? Con ese triángulo, ¿o no? Son semejantes, ¿por qué? ¿Por qué son semejantes? Primero porque son dos triángulos rectángulos. Acá hay un ángulo recto, ¿cierto? Acá hay un ángulo recto, y bueno, y acá también hay otro ángulo recto, ¿no? Dos ángulos rectos, así que empezamos bien. Este otro ángulo, vamos a hacer con otro color. A ver, este ángulo acá, ¿cierto? Fucsia acá,
es igual a este, porque vienen los rayos del sol, porque te dice a la misma hora. A la misma hora que la pirámide, que no tiene, no sé la altura X que tiene, proyecta una sombra de 250 metros, el bastón proyecta una sombra de 1,20 m, pongámosle, ¿o no? Entonces, esos serían los datos, ¿o no? 1,20 m, la sombra del bastón, a la misma hora que la pirámide, y ahí plantea la razón de semejanza. ¿Qué es lo que era la razón de semejanza? El cociente entre dos lados homólogos o correspondientes, ¿o no? Entonces uno puede decir, la razón de semejanza que puedo armar de acá es lo siguiente. X es a 0,90, X es, se escribe así, ¿cierto? A 0,90 metros, como No, que, no, como 1,20, como 250 es 1,20. claro, claro, lo vamos a poner al revés, ¿o no? Estamos poniendo arriba el triángulo grande, llamemos este T', abajo T. Estamos haciendo la razón de semejanza de T' a T. Entonces, X es a 0,90, como 250 es a 1,20. 250 metros, la sombra de la pirámide es a 1,20, que es la sombra del cayado, o del bastón. ¿Se ubican? Y de ahí se despeja X. Se manda el 0,90 multiplicando, y el tipo en 2 patadas sacó bastante precisa la altura de la pirámide, sin medir nada más que la sombra, midiendo la sombra a una cierta hora del día, y a la misma hora medir la sombra del cayado. ¿Se ubican? ¿Ven qué inteligentes que son? Entonces, bueno, no es difícil, ¿eh? Hay que ingeniársela para armar, digamos, razones, para armar triángulos. También se puede sacar por trigonometría. También, porque, ¿por qué se puede sacar por trigonometría? Porque supongamos que este ángulo yo lo llamo tita, ¿o no? Este ángulo es igual a este. Entonces le puedo largar acá una tangente de tita. Vamos a poner, me voy a poner derecho porque me va a salir horrible. Le puedo alargar acá una tangente de tita. Entonces, por ejemplo, digo, tangente de tita en este triangulito que es todo conocido, sería igual a ¿qué? Socatoa. 0,90 sobre Claro, 1,20. cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo puedo sacar por trigonometría, pero ahora hay que sacarlo por semejanza, si no, no tiene gracia. O sea, por semejanza de triángulos, ¿o no? Bueno, y ese tita es igual al tita de acá, entonces podés hacer por trigonometría tangente de tita acá en el otro triángulo, como el tita es el mismo, es congruente, es x sobre 250 metros, y de acá despejás tita, arco tangente. No, pero saquémoslo por semejanza, no lo saquemos por trigonometría. Saquémoslo por semejanza, por eso estamos viendo ahora semejanza. ¿Se ubican?